Dios le bendiga, que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Una vez más aquí compartiendo la palabra de nuestro Dios, recordando las diferentes informaciones en nuestra iglesia. Lunes estamos a las 8 de la noche en tiempo de oración. No se le puede olvidar, mi hermano, el miércoles, Instituto Bíblico de Capacitación Espiritual, con nuestro tema pecado respetable. Seguimos, mi hermano, el domingo a las 9:30 de la mañana tenemos el culto presencial. Mi hermano, es importante que usted se guíe del protocolo. Y recuerdan que si tú no asistes a la iglesia, teniendo todas las condiciones, tú estás en pecado. Así que si tú cumple con todos los requisitos, entonces te esperamos aquí en nuestra iglesia. De lo contrario, si tiene alguna dificultad, es importante que tú leas, escuche el protocolo, entonces quédate en tu casa. Pero no te va a quedar en tu casa haciendo nada. Te va a quedar en tu casa sintonizando Arca de Salvación Radio a las 11 de la mañana y a las 9:30 por Facebook Live, por YouTube y por otras plataformas. Tú vas a estar escuchando también la palabra de Dios y va a ser tu culto familiar. Va a estar ahí, va a apartar, mi hermano. No te dejes confundir, no te dejes por la faena del día. No, concéntrate en ese tiempo dedicado a nuestro Dios. Así que tenemos una programación sumamente especial. Ya las damas jóvenes y las damas adultas tienen su programa que se informa por diferentes plataformas. Así que, mi hermano, qué bueno estar aquí, qué bueno verle a cada uno de ustedes aquí en esta mañana gloriosa. Que la paz de Cristo esté con ustedes. Dios le bendiga. Recuerda, cuidarnos, mi hermano. Cuídate. Dios te bendiga. Los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, bendito, oh Señor.
Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre.
gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, o puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Oh. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Oh, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, o puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, o puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su Hermanos, Dios le bendiga. Qué bueno es poder compartir una vez más con ustedes a través de las diversas plataformas que nos escuchan en esta hora. Estoy muy agradecido de Dios por la oportunidad que nos da de poder predicar una vez más sus palabras. Así que es mi deseo que podamos salir renovados y transformados por el poder de su palabra. Quiero orar para presentar este tiempo. Padre, gracias te damos por esta tu palabra que será leída, será expuesta.
Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien ministre los corazones de todos aquellos, Señor, que escucharán este mensaje. Háblanos, Dios, de manera especial. Gracias, Señor, porque hay muchas personas que tienen todavía comezón de oír. Y aquí estamos, Señor, para llevar tu palabra de manera clara y coherente. Te pedimos, Señor, que seas tú poniendo palabra en mis labios, de tal modo que no sea yo quien ministre, sino que tu palabra sea la que realmente haga la obra en todos aquellos, Señor, que se exponen a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por todo esto mensaje que hemos venido hablando acerca de Pedro, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, hemos seguido una serie de mensajes hablando sobre el apóstol Pedro en el capítulo 2. Y hasta ahora hemos visto muchas cosas a través de todo lo que han predicado. Hemos visto que el siervo tiene que vivir para Dios. Hemos visto que el siervo de Dios tiene que someterse a las autoridades establecidas por Dios. Hemos visto que el siervo de Dios tiene que vivir para la gloria de Dios, de tal modo que esto traiga alabanza delante de los hombres. Y el apóstol Pedro, en esta parte final que estamos hablando y estaremos exponiendo, en Primera de Pedro capítulo 2, su versículo del 21 al 25, esa viene siendo la parte final de todo lo que se ha predicado hasta ahora sobre este capítulo 2. Y Pedro empieza diciendo, pues para esto fuiste llamado. Noten la continuidad. Para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuiste sanado. Estaremos dejándolo hasta ahí, para mostrarte que desde el versículo 21 hasta el versículo 23, el apóstol Pedro nos da a nosotros una idea clara sobre nuestro llamado. Sin embargo, no es una idea acabada. Fíjate que el versículo 21 empieza diciendo, para esto fuiste llamado. Sin embargo, Pedro no nos dice de forma inmediata para qué fue que fuimos llamados. Pedro no lo dice, fuiste llamado para esto, fuiste llamado para aquello, sino que en lugar de eso, lo que él hace es mostrar un paralelismo entre la vida de Jesús y el vivir del mundo. Y esto se extiende hasta el versículo 23, haciendo la salvedad en el versículo 22 de que Cristo vivió una vida opuesta al mundo. Pedro dice en el verso 22, Él no hizo pecado. Y cuando hace esta aclaración de que Él no hizo pecado, es porque al mundo en que Cristo vino estaba sometido completamente bajo la autoridad del pecado. De hecho, la Biblia dice que todos somos pecadores. Entonces, a ese mundo lleno de pecado, Cristo viene y vive una vida santa, agradable y perfecta delante de Dios. Y es por esto que Pedro hace esa aclaración diciendo, pero sin pecado. Lo que nos está mostrando es que vivió una vida opuesta a como el mundo en ese tiempo vivió. Cristo vino al mundo donde el engaño, la falsedad, la hipocresía y la maldad y todo lo derivado del pecado era y continúa siendo un estilo de vida. El pecado hoy en día sigue reinando. La falsedad, el engaño y la mentira son estilos de vida que constantemente nosotros estamos expuestos a ello.
Sin embargo, Cristo vivió una vida diferente. Y vivió una vida diferente por el hecho de que Él vino a enseñarnos a nosotros, a modelarnos a nosotros el estilo de vida que le agrada a Dios. Y es por esto que en el versículo 23 nosotros observamos que dice, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Hermano, nuestra naturaleza pecaminosa nos hace actuar de la misma forma en que actúan los demás. Cuando a usted lo maldicen, ¿sabe qué? Inmediatamente en su mente viene la idea de también comportarse de la misma forma, de maldecir. Cuando a usted le hacen daño, inmediatamente usted también quiere dañar a la otra persona. Y eso no viene simplemente de nosotros, sino por nuestra naturaleza pecaminosa que nos hace actuar tal cual actúan los demás. De manera que Pedro nos está diciendo, esta fue la vida en la que Cristo vivió y también es la vida en la que el mundo vivió. Y nos dice, sigan el ejemplo de Jesús, que vivió una vida contraria a como el mundo vivió y a como el mundo vive. Todavía la Escritura nos dice en la palabra, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Nosotros vemos ese contraste. El mundo maldice, el cristiano está llamado a bendecir. Cristo no maldecía, por el contrario, Él bendecía. Cristo cuando padecía haciendo lo bueno, ¿sabe qué? La Escritura dice que Él no amenazaba. Y ciertamente encomendaba la causa al que juzga justamente. Pedro entonces, a darnos nosotros esa referencia sobre ese llamado de ese versículo 21 que dice, para esto fuiste llamado, y hace ese paralelismo claro desde el versículo 21 hasta el 23, lo que nos está diciendo es, ustedes fueron llamados a seguir los pasos de Jesús, ustedes fueron llamados a vivir la vida tal cual como Cristo la vivió. Ustedes y yo y todos los cristianos, los seguidores de Cristo, somos llamados a seguir los pasos de Jesús. Si Jesús vivió una vida agradable ante los ojos de Dios, aunque le injuriaron, aunque lo maldecían, aunque lo maltrataban, aunque le hacían cuantas cosas, la Biblia dice que Él se mantuvo íntegro a su llamado. Jesús vivió una vida agradable ante los ojos de Dios y lo hizo para mostrarnos a nosotros el buen vivir. De hecho, Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Hay muchas personas que están buscando el reino de Dios, pero no están procurando vivir dentro de esa justicia que la Escritura nos muestra. Así que el cristiano está llamado a ver las cosas al revés a como el mundo la ve. Hermano, tenemos que ponernos los lentes de la Escritura y caminar en pos de ella. No podemos seguir diciendo que somos cristianos teniendo un estilo de vida contrario a lo que es la palabra de Dios, comportándonos de la misma forma como si Cristo no estuviese en nosotros. Estamos llamados a marcar la diferencia. Cristo marcó la diferencia en su generación. Cuando a Él le decían y escuchaba decir, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, lo que Él le decía, que no se podía tratar de la misma forma a como se trata a los demás. No podemos tratar a nuestros enemigos, a las personas que nos hacen daño, de la misma forma en que ellos piensan que lo vamos a tratar. De hecho, si lo tratamos así,
El versículo 20 de Primera de Pedro dice, ¿qué gloria tiene? Que padezcando, haciendo lo malo, nosotros lo soportamos. Eso no tiene ningún tipo de mérito, que nosotros haciendo las cosas malas permanezcamos en ellas. Sin embargo, él dice, si haciendo lo bueno sufrí y lo soportar, ciertamente eso agrada a Dios. De manera que estamos llamados a vivir para la gloria de Dios, y esto es exactamente lo que Pedro le está diciendo. Recuerden que el apóstol Pedro le está hablando a un grupo de judíos que está viviendo en una nación donde no es la de ellos, están en Roma, y ellos eran cuestionados, ellos eran perseguidos, ellos eran maltratados, porque simplemente no eran ciudadanos romanos. Y se le hacía muy difícil poder conseguir trabajo. Se le hacía muy difícil poder relacionarse con otras personas, porque eran rechazados, eran excluidos. Y Pedro le está diciendo, aunque la gente murmure sobre su comportamiento, sobre su conducta, procuren que murmuren diciendo cosas buenas de ustedes. Hermano, ¿puede decir la gente lo mismo de nosotros? Cuando alguien nos señala para hablar algo bueno de nosotros, o simplemente lo hace para hacer un comentario negativo de que estamos viviendo una cosa que profesamos que no es la palabra de Dios. Decimos con nuestros labios que somos cristianos, pero con nuestros hechos en muchas ocasiones lo estamos negando. Y Pedro está diciendo que estamos llamados a seguir sus pasos, los pasos de Jesús. Es como agarrar un papel y poner la vida de Jesús debajo y la de nosotros encima, y seguir cada paso de la vida de Jesús. Esa es la idea que trae ese verso y esa frase cuando dice, para que sigáis sus pisadas. Cristo es un patrón a seguir, un patrón de estilo de vida, el cual se muestra en toda la Escritura. Cuando nosotros analizamos la vida de Jesús, nos damos cuenta que ciertamente vivió sin pecado. No es que nosotros en un momento no practiquemos el pecado, porque mientras estemos en este cuerpo, ciertamente vamos a pecar. Sin embargo, en cuanto dependa de nosotros, tratemos de vivir de tal modo que a los ojos de Dios eso traiga a alabanza. Charles Spurgeon dice una frase impactante en relación a esto. Él dice que la imitación es la alabanza más sincera que una persona puede dar. Imitemos a Jesús porque Él vivió una vida agradable ante los ojos de Dios y de todos los que los rodeaban. De hecho, Jesús dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, predicando con el ejemplo. El versículo 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuiste sanado. Aquí Pedro se aparta un poco sobre los ejemplos de Jesús para hablarnos acerca de lo que él hizo para salvarnos. ¿Sabe? Aquí Pedro nos muestra de forma clara que una persona que no sea cristiana no puede vivir una vida de obediencia a Dios, porque para obedecerle primero tiene que confesar a Cristo como su Señor y Salvador.
Así que quienes están llamados a vivir la justicia, como dice, vivamos la justicia, ¿sabe qué? Son todos aquellos que han confesado a Cristo como Señor y Salvador. Pero aquí el término vivamos la justicia no se refiere a vivir juicios, porque mayormente la justicia está relacionada con lo que son los juicios de Dios. Sin embargo, en este texto lo que la palabra justicia viene a significar es vivir un estilo de vida recto ante los ojos de los demás. De manera que vivamos a la justicia. Pedro nos dice, sigamos una vez más su ejemplo. ¿Sabe? Quien no es capaz de vivir la justicia de Dios aquí en la tierra, no podrá disfrutar de su reino en el cielo. Es necesario, hermano, que nosotros practiquemos la palabra de Dios, la pongamos por obra. Y aquí, poner por obra significa seguir las huellas de alguien sobre la arena. Es como que alguien va delante de nosotros y nosotros vamos siguiendo sus pasos. Ese alguien es Jesús. Job, capítulo 23, versículo del 11 al 3, nosotros leemos lo siguiente. Job era un hombre que comprendía claramente lo que significaba vivir para la gloria de Dios. Él dice, Job capítulo 23, versículo del 11 al 12, mis pies han seguido sus pisadas, guardé sus caminos y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé la palabra de su boca más que mi comida. Sabemos, hermano, que Job fue un hombre aprobado delante de Dios. En capítulo 1, versículo 1, Dios mismo afirma sobre Job que es un hombre, un varón perfecto. Sin embargo, lo que lo hacía un hombre aprobado delante de Dios no era los sacrificios de holocaustos que él hacía por sus hijos cada día en propiciación de sus pecados. No eran la generosidad que él tenía en dar a los pobres. No era las buenas obras que él hacía en su tiempo. Mucho menos la esposa idónea que tenía, la cual le dijo en un momento de sufrimiento, maldice a Dios y muérete. ¿Y cómo respondió Job? ¿Acaso he de recibir el bien y el mal no recibiremos? Era un hombre que seguía sus pasos al pie de la letra. Job dice, mis pies han seguido sus pisadas, las mismas pisadas que Juan y Pedro nos están diciendo que debemos de seguir en estos tiempos. Pedro dice, ejemplo nos ha dado el Maestro para que sigáis sus pisadas. Y Juan dice, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6. De manera que el cristiano que dice que está en Cristo tiene que permanecer viviendo para la gloria de Dios. No es que un día yo voy a hacer lo correcto y otro día me voy a olvidar de lo que hice y voy a actuar melaganariamente. ¿Sabe? Como te dije ahorita, la vida de los hombres está condicionada por el pecado, por su naturaleza pecaminosa, la cual le hace actuar tal cual como actúan los demás. De manera que nosotros estamos llamados a vivir la diferencia, porque ya no tenemos esa idea de pecar como antes. Antes pecábamos y ni siquiera cuenta nos damos.
Ahora nosotros hacemos algo malo y inmediatamente el Espíritu de Dios inquieta nuestros corazones diciéndonos, oye, eso que hiciste no está bien, arrepiéntete de tus pecados. Y nos lleva ante el altar de Dios reconociendo cuán pecadores y cuán mal nos hemos portado delante de Dios. De manera que el Espíritu de Dios nos inquieta a nosotros y procura que nosotros hagamos el bien. Las personas que no tienen a Cristo no tienen el Espíritu de Dios, el cual nos lleva a actuar en pos a la obediencia. Ahora, ¿por qué desobedecemos a Dios si tenemos su Espíritu, el cual nos impulsa a anhelar las cosas que le agradan a Dios? Bueno, hermano, por nuestra naturaleza. A veces este cuerpo quiere hacer lo que no le agrada a Dios. Y cuando lo hacemos por impulso, entonces viene el lamento. Procuremos, hermanos, vivir una vida en pos a la Escritura, porque ejemplo nos ha dado el Maestro. Cuando escudriñamos la Escritura y vemos todo ese sermón del monte, que algunos historiadores piensan que Pedro tenía en mente el sermón del monte cuando le dice estas cosas a estos hermanos, ¿sabe? Eso debe de llevarnos nosotros a analizar también nuestro estilo de vida. ¿Cómo estamos viviendo? Jesús nos dio ejemplo. Sigamos sus pasos, porque esa es la voluntad de Dios aquí en la tierra. No tiene ningún tipo de mérito que nosotros nos llamemos cristianos y actuemos como actúan las demás personas. Estamos llamados a marcar la diferencia. Dios te bendiga. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque la Escritura es muy clara cuando dice que Jesús nos dio a nosotros ejemplo para que sigamos sus pisadas. No son ejemplos de ir a hacer milagros. No son ejemplos de ir y declarar bendiciones. Son ejemplos claros de la vida cristiana. Cómo debemos de seguir la vida que agrada a Dios. Tu palabra está escrita. Y está escrita para que nosotros la obedezcamos. Perdona, Dios, las veces que nos hemos rebelado en contra tuya. Perdónanos, Dios, y ayúdanos y danos la fuerza a perseverar, porque nuestro galardón es grande, dice tu palabra. Gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo en la cruz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amigo que me escucha, si todavía tú no tienes a Cristo como Señor y Salvador, ¿sabe? Tu naturaleza pecaminosa, el pecado que está en ti, por más que te esfuerces, no puedes agradar a Dios. De la única forma en la que puede agradarle es viniendo a sus pies, reconociendo cuán pecador eres. Y te aseguro que de ahí en adelante Dios irá haciendo una obra redentora y santificará tu vida de tal modo que te llevará a comprender lo que nosotros te estamos diciendo. Necesitas a Cristo como tu Señor y Salvador. Y este es el tiempo aceptable. Vivo solo para Cristo. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz.
espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Su mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta,